Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Conteo Final, donde cada semana tenemos análisis de la actualidad, de política, de Latinoamérica, Estados Unidos. Quien les habla, Silibet Zulbarán. Estoy hoy nuevamente compartiendo con Jadir. A ver qué tenemos para el día de hoy. Un verdadero placer estar acompañado por Silibet y también compartir con ustedes una serie de informaciones y análisis que creo que pueden ser de su interés. Y comenzamos con el primero que parecería una noticia sacada de las películas de Narnia o algo por el estilo. Donde imagínense, gobierno de Santiago de Cuba le asegura a sus residentes que volverán a tener suministro de agua en una semana y que tengan paciencia, un poquitico de paciencia. El régimen de Díaz-Canel prohíbe las procesiones por Semana Santa. Tenemos también la suspensión de la búsqueda tras la caída del puente Baltimore, donde dan por muerto a las personas desaparecidas. Muy lamentable. Y hablando de lamentable, señores, tenemos el tema también, el análisis del tema, porque hace de varios días de que aumentan los muertos y heridos tras el ataque del Estado Islámico a salas de conciertos en Moscú, en Rusia. Y por otro lado, tenemos por Latinoamérica, en Colombia, Petro declara la guerra contra la Constitución del 91, O crónica queriendo de una hacer muerte una, anunciada. sí, queriendo, anuncia ya una constituyente, ya después de tanto bloqueo, de acuerdo a lo que él propone. Y en el 7 tenemos votaciones en Venezuela. Los candidatos que se presenten en las elecciones son funcionales a la dictadura de Maduro. Maduro se enfrenta a su propia imagen en un espejo prácticamente que se está poniendo, pero vamos a analizarlo más profundamente. Bueno, vamos a comenzar con las declaraciones que hace por las redes sociales Beatriz Johnson, quien se hizo muy famosa en los últimos días durante la protesta del 17 de marzo, cuando trató de calmar a los vecinos de Santiago de Cuba. Y también vamos a ver un videito sobre eso para que ustedes vean el efecto de persuasión que tiene ella, cómo los vecinos supuestamente le hacen tremendo caso, la simpatía, el carisma que despliega, por supuesto, como la gente confía en ella. Por supuesto, estoy siendo irónico en este sentido. Vamos a mostrarles, a compartir con ustedes este primer videito que realmente merece todo un premio Oscar, señores. Vamos para allá. De la información a la población para que todo el mundo en el plazo de una semana tenga su poquito de agua y que la gente sepa que le va a llegar el poquito de agua mañana, o pasado o traspasado, porque nadie se desespere. Levantamiento de la información a la población para que todo el mundo en el plazo de una semana tenga su poquito de agua y que la gente sepa que le va a llegar el poquito de agua mañana, o pasado o traspasado, porque nadie se desespere. El descaro, ¿no? Ok. Y hay una cosa incluso que es más preocupante, porque ella dice con una tranquilidad tremenda, bueno, Que en nadie el se plazo, desespere. en el plazo de una semana, que nadie se desespere, que tenga mucha calma, que traspasado. Me suena que ese traspasado, como que es después que pasa la semana, viene el traspasado. Ujú. Como que a lo mejor es en 2 semanas o algo por el estilo. Ahora, la pregunta obvia, ¿qué hace la gente en una semana sin agua? Porque, como todo en Cuba, por supuesto, se impone la plata. ¿Y Claro. qué sucede? Los vecinos, la gente que más poder adquisitivo tienen, son los que sobornan al pipero, como le dicen, al Ujú, chofer de la cisterna, ujú. le dan unos cuantos miles de pesos, que prácticamente no son nada en dólares hoy por hoy. El pipero va directamente y le llena las cisternas a estas personas, ¿vale? Conectan ahí y tienen abastecimiento para una semana completa, porque han puesto cisternas en el piso del portal, por ejemplo, han puesto 4 o 5 tanques enormes de concreto en el techo, le llenan todo esto y van comenzando por la gente de más poder económico, Ujú. por lo general los que están vinculados a los negocios privados de élite y por lo tanto del gobierno. Claro. Por lo tanto, yo te aseguro que la gobernadora nunca le falta el agua, porque así haya un apagón
acuícola completo, como dirían ellos. O sea, no hay agua en todo Santiago, ahí así se le abastece a los principales dirigentes, a la gente Claro, que tiene dinero. Ahora, ¿dónde quedan los pobres infelices, digamos, que viven de una jubilación? Y no solo esto, los neurocirujanos, siempre el ejemplo que yo pongo. A mí me parece uno de los trabajos más difíciles, más dedicados del mundo. De hecho, tengo un, un- un- una prima que es optometrista con 3 o 4 especialidades, viviendo en Cuba todavía y apenas gana 5 o 6 mil pesos cubanos, que vendría siendo unos 30 o 40 dólares. Y uno, Dios uno, mío. y uno se, y uno se dice, wow, ¿cómo es esto? Y resulta ser que cualquier camión cisterna, esto tú lo puedes comprar. Perdón, el agua, no compras el El camión. agua, sí, sí. Y, y, y tú le das 20 o 30 dólares al chofer y te conecta a eso y puedes tener todo el agua que tú quieras. Bueno, hay gente en Cuba con piscinas, muchísimas personas de buen estrato social que llenan las piscinas con los camiones cisternas. Ahora imagínate, por un lado tienes gente con piscina de agua, o sea, le sobra tanto el agua que hace una piscina, y Ujú. otras personas que viven como en el Sahara, donde no hay nada, donde no crece Nada. la hierba prácticamente. Ujú. No sé si en Venezuela tienes ejemplos de Pues cosas parecidas, pero me gustaría claro, compartirlas porque no las conozco, por favor. no, 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 por supuesto que vivimos lo mismo. Cuando Chávez entró al poder, yo tenía 7 años, ¿no? O sea, yo no voté por Chávez en lo absoluto, mis padres tampoco, pero luego cuando yo tendría, esos problemas del agua comenzaron como cuando yo estaba en bachillerato. Y así tal cual, o sea, de allí sabíamos, ellos comenzaron a hacer como recortes y habían horarios fijos, como que, bueno, el lunes va a haber agua de 8 a 12 y ya luego te la vamos a quitar hasta el siguiente día, hasta las 8 de la mañana, y así. Y uno pues tenía su pipa de agua, su pipote, nosotros le decimos pipote de agua en cada Ah, baño, pipote, ok. pipote. Afuera, lo mismo, para lavar, ya luego, recuerdo esa etapa de lavar la loza, que son los platos, ya después de comer con esa agüita ahí, era horrible. Y cuando yo me vine, hace 6 años, ya el agua se iba De 3 días. la información a la población para que todo el mundo. Ya se iba 3 días seguidos, o Ok. sea, ya yo no sabía que era bañarme, lavarme el Wow. cabello con la regadera, era todo con tobito y nos volvimos unos verdugos bañándonos con un tobito de agua, el cabello, el cuerpo y Dios mío. todo. Y no es nada, que aparte, esa misma agua trataba, mi abuela me hacía meter en un tobito para que el agua que cayera, entonces esa se usara para la poseta. Y como le llamamos nosotros, como una palangana, un cubo, Sí, algo por el exacto, estilo, ¿no? exacto. Entonces Un, no te bañabas por fuera en la ducha, sino como dentro de otro pipote para que el agua que ya saliera con jabón se reutilizara para... Ay, no, es horrible. aprovecharlo para limpiar la casa y Y todo hoy por esto. hoy, tal cual, hoy por hoy están padeciendo lo mismo. Mi familia ya en Venezuela sufre de lo mismo. Tengo tías que viven en condominios, en edificios y tienen que cargar el agua desde abajo hacia arriba y los edificios no tienen ascensor. Entonces Wow. es una Dios mío. desidia, es horrible para lavar la ropa y esperan que llueva, esperan que llueva, Wow. esperan que llegue el agua para que les dé tiempo de lavar la losa que quedó, de lavar su ropa, de bañarse. Anyway, es lo mismo, es lo mismo. Ahora Ah, queremos que ustedes vean eh, cómo esta gobernadora, gracias a su tremendo carisma, según ella, llega a la población. ¿Y qué pasó el día 17 de marzo, señores? Que hubo manifestaciones masivas en varias ciudades de Cuba, específicamente en Santiago de Cuba, para que vean un poco cómo la gente realmente no le hace caso, realmente lo que hacen es burlarse de ella e incluso incrementar las protestas cuando la ven, porque la ven como una burla que ella se aparezca ahí con falsas promesas y esto y que lo otro.
Realmente, como creo que no llegó a disuadir mucho a la población, jamás se escuchó su mensaje y sin embargo después salió en el Granma que ella había intercambiado amigablemente con la población y habían comprendido los problemas, bla, 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 En su bla. O sea, mundo ideal. exacto, toda esta verborrea castrista, pero bueno, aquí podemos ver lo que pasó, señores. Realmente no hay que ir a Hong Kong para mostrarlo. Ahí podemos ver cómo la gente realmente estaba pidiendo corriente, comida, libertad, y lo menos que quería era que separaran un castrista. No se distingue muy bien ni cuál de estas personas es ella, pero ella estaba ahí y después, por supuesto, la televisión oficialista mostró esto, pero casi sin audio, no se escuchaba ninguna de estas ofensas que escuchamos aquí que le dirigían a ella, no era directamente para ellos. Pero bueno, vamos entonces a terminar con el tema de Santiago de Cuba para un poco seguir con el terror que le tiene el régimen castrista al tema de la aglomeración de gente, de las manifestaciones. El otro día hablábamos de lo que sucedió bajo la dictadura de Ceausescu en un meeting que él mismo convocó con todos sus partidarios y que aquello terminó en que comenzaron a abuchearlo, lo fusilaron, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta gente tiene el fantasma de Ceausescu siempre en la cabeza diciendo, cuidado, cuidado, cuando la situación está caliente, lo menos que se puede hacer es dejar que la gente se reúnan, aunque sean 4 gatos. Y de hecho, vamos a compartir con ustedes, señores, la nota de que ya el régimen, de hecho, prohibió en estos días precisamente que está la Semana Santa y el régimen ya ha prohibido varias procesiones. Un segundo. Se lo toman al pie de la letra, ¿no? Nada de populismo, sí. pero ni siquiera Sí. aceptan el de las iglesias. Fíjate cómo, exacto, fíjate, en el marco de una nueva avanzada represiva contra las protestas, tras las protestas que sacudieron a Cuba en las últimas semanas, el régimen de Miguel Díaz-Canel prohibió 2 procesiones por Semana Santa. Una estaba prevista para realizarse en Bayamo, que de hecho fue una de las ciudades que estuvo involucrada en las manifestaciones masivas del 17 de marzo, mientras que la otra iba a llevarse a cabo en el Vedado La Habana. ¿Qué es el Vedado, Silibet? Es prácticamente el centro de La Habana. O sea, es un lugar que en los años 50 era un barrio residencial de personas con buen poder adquisitivo y entonces tiene muy buenos edificios, buenas casas, etcétera, etcétera. Y hay algunos cines que van quedando. O sea, es un lugar bien bonito, pero sobre todo bien céntrico. En la medida que fue naciendo dentro del capitalismo en Cuba una casta todavía más adinerada, con más recursos y todo esto, lo que prefirió fue aislarse un poco del centro de la ciudad, que tú sabes que siempre concentra mucho tráfico y delincuencia y todo esto, y entonces ahí se mudaron para Miramar, porque tenía la ventaja también del acceso a las playas y todo esto, y entonces nada, pues ellos viven en esa zona, pero el Vedado sigue siendo una ciudad bastante populosa y por supuesto que si se formara un tumulto ahí y de repente la gente empezara a gritar y a manifestarse en contra del régimen, ellos saben que es difícil De controlar. de sofocar porque por supuesto que las demás ciudades que conforman la capital se podrían unir de inmediato. En lo que ellos se ponen a desconectar internet y todo esto,
ya sería demasiado tarde. O sea, la última vez fue apenas hace unos días, fue el 17 de marzo, y en lo Ajá. que desconectaron el internet les tomó como una hora más o menos, la gente se siguió comunicando por mensaje de texto y las Ujú. manifestaciones se incrementaron. O sea, tuvieron que llegar ellos y empezar a dar, a dar tonfa, como dicen ellos, o sea, a reprimir, a encarcelar a la gente, cargar con ellos presos, etcétera, etcétera, porque de lo contrario no logran sofocar la protesta. Ayer mismo sale en las redes y no me pude contener de compartirlo. Hay muchas personas que no lo han visto. De hecho, voy a Los huevos aprovechar sin para hemoglobina, Jadir. sí, ampliarle un poquitico De más. las Fíjense esto, gallinas, de las señores. gallinas sin hemoglobina. Dios. Huevos, exacto, huevos totalmente blancos, la yema y la clara, y que según las personas ve que dice, podría tratarse de gallinas que tienen la hemoglobina baja. Baja. Otros temen que no sean huevos de aves, sino de De lagartos. lagartos. Y hay Ujú. incluso quien considera que podrían no ser saludables. La yema de huevo de gallina suele ser de color amarillo, naranja intensa. Bueno, todos los que hemos visto hasta ahora, realmente yo creo que los cubanos son precursores en ser blancos al 100%, ¿no? Entonces, por la presencia de pigmentos llamados xantófilos. Estos xantófilos, son la luteína y otra cosa más aquí, se encuentran en la alimentación de las aves. ¿En qué? En los granos que normalmente uno le da, ¿no? Vegetales. Maíz, esto, los otros vegetales. Y esto hace que los huevos tengan, la yema tenga este color amarillo, amarillo intenso, prácticamente algunas veces hasta naranja y prácticamente son los que prefiere casi todo el mundo, ¿no? Porque uno dice que mientras más naranja sea el color, pues más saludable Más es el huevo, saludable. Más más orgánico. proteína tiene, o por lo menos se supone, ¿no? Más Ujú. proteína tiene y todo esto. Entonces, cuando Cuba parece que ya no iba a sorprender más, pues se aparecen con esto. Y por supuesto, estamos hablando a simple vista, cualquier científico diría lo que dice aquí. Los huevos, eh, o sea, las gallinas estas que están poniendo estos huevos de ser gallinas, quien quita que sean lagartos de verdad, o sabe Dios, iguanas o cualquier cosa, Bueno, también eh, en la nota dice que posiblemente entonces sean huevos que han tenido mucho rato guardados, también pudiera ser. pero es bien raro con la yema blanca. Yo Acuérdate que nunca había visto eso. en el caso de estos huevos Silver tienen la característica muy extraña también, no solo del color, sino que no tienen sabor alguno ni olor alguno. O sea, son completamente incoloras, inodoras, Insípidos, o sea, pues. no, insípidas. No sabemos si es que de repente, si son gallinas, realmente qué alimentos le estarán dando, a lo mejor yuca, no sabemos qué Dios está mío, pasando. pero es el nivel que tiene el comunismo de no tener en cuenta la buena alimentación que deben tener sus ciudadanos, ¿no? Sino que ellos sean el conejillo de Indias, como decíamos hace rato. Sí, porque eso es otro tema. O sea, ellos continuamente, los castristas, quiero decir, la prensa comunista, constantemente está en el tema que si ahora cultivamos el pepino más grande, la malanga más grande, la yuca que fue récord Guinness de no sé dónde, y uno dice, bueno, ¿y qué tú vas a hacer con este pepino gigante? ¿Qué tú logras con eso? ¿Inscribirte en el récord Guinness? Bueno, está bien, pero ¿de qué le sirve al pueblo? ¿De qué le sirve a la gente común? De que este hombre tenga un pepino que pesa, no sé, 10, 15 libras, lo que sea. Desviar la ¿Qué va a atención, pasar? Jadir. Lo que hacen ¿Sí? ellos siempre, desviar la atención y hacer noticia de las cosas más absurdas, porque está bien, vamos a aplaudir a este campesino que cosechó el pepino más gigante. ¿Y qué hacemos con él? Dulcito, dice abajo, Sí, de hecho te puedo compartir que este campesino dice que estas semillas fueron traídas de tu patria, de Venezuela, de Venezuela. y que eso pudiera indicar que, tú sabes, son unas cepas, son unas semillas tremendas y que va a cortar este pepino, le va a sacar la semilla, las va a sembrar a su vez y con esto y con la masa del pepino va a ser un excelente dulce, un delicioso dulce de pepino, lo cual yo jamás he visto
y realmente no me atrevería a probar ese. Yo, de hecho, no me gusta el pepino, así que, y un dulce, pues mucho menos me lo como. Yo sé que Si el el pepino pepino es es para mí, pura agua, o sea, ni siquiera es una proteína que podemos decir de que no si la para gente, nada. nada, o sea, eso es, pero bueno, Es, es- son de este tipo de cosas, ¿no, Jadir? Que exacto. No creo realmente que ese pepino realmente tenga otra finalidad más allá de la propaganda, ¿no? También, claro, siempre hay gente, tú sabes, mal pensada, y recuerden que tenemos a un gobernante que usa una Pamela cada rato, y, y la gente se ríe mucho de esto. De hecho, aquí hay un meme, por ejemplo, donde le pusieron un uniforme rosado y una Pamela rosada y todo esto, sí, porque sí. se ha utilizado mucho siempre contra Raúl Castro de que si tiene inclinaciones homosexuales, etcétera, etcétera. A mí me importa tres pepinos esto, pero enseguida que salió el tema del pepino grande, empezaron a salir memes de Raúl Castro diciendo, decomísenlo, yo lo quiero todo para mí, no sé. Posiblemente le encanta el pepino, le gusta el jugo de pepino, quiere mantenerse la piel, porque si hay una cosa, señores, y es que de toda la familia Castro que vive en Cuba, por lo menos, de la vieja generación donde estaba Fidel, Ramón, etcétera, el único sobreviviente es Raúl Castro, y que quien pasa ya de los 90 años. Y Silibet, súper curioso, porque Raúl Castro era el alcohólico de la familia. Era el que tenía fama de empujarse una botella de vodka ruso completo de una sola vez, que se la pasaba alcoholizado y toda esta historia, y todo el mundo pensaba que iba a morir de cáncer de hígado, de cirrosis hepática, algo por el estilo, y sin embargo sobrevivió todo el mundo. No sé si el vodka ruso tiene sus cualidades especiales o dejó de consumirlo para cuidarse. Seguro dejó de consumirlos y ahora duerme con pepinos en los ojos, sale con su Pudiera ser. Pamela y se cuida. Bueno, el pepino gigante también pudiera servir eso para ponerse para los ojos y todo esto, sí. Para También. refrescar su piel. Vamos a pasar de este temita a otro que es, señores, el tema de puente de Baltimore, Ujú. que muy recientemente colapsó, pero bueno, no colapsó porque quiso, ni mucho menos, ni porque era muy antiguo, sino que el puente fue apenas construido en los años 40 y 50. Es un puente relativamente reciente y, un momentico, déjame compartírtelo acá. Pero lo que ocurrió fue que el Dalí tuvo una falla eléctrica, ¿no? Eh, El sí, barco. y, y otra cosa, ahora es que viene el tema fuerte con lo del Dalí. De hecho, vamos a poner un momentico qué sucedió para entrar en contexto. Based on the length of time that we've gone in this search, the extensive search efforts that we've put into it, the water temperature, that at this point we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. Ahí, mientras anda el video, me nada, que mientras Ok, transcurría el video iba y venía. bueno, con relación al tema del puente, que una embarcación de carga de alto tonelaje, un buque gigantesco, lo invistió, un buque llamado Dalí, Dalí. tripulado casi en su totalidad por hindúes, pakistaníes, o sea, gente de corte
asiático porque el barco iba para Singapur, según se tiene dicho, iba para Singapur y posteriormente para Sri Lanka. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora, Silibet, de este barco? Bueno, ayer en lo particular estuve escuchando a un especialista quien fue capitán de navío venezolano de apellido Jurado. No sé si te suena, el capitán Jurado. Y él No. estuvo hablando que de hecho aquí hubo graves irregularidades. Número uno, porque él dice que todos los buques modernos, principalmente cuando son de alto tonelaje, todos tienen un timón en la popa, o sea, en la parte de atrás, todos tienen un timón extra de reserva que si se apaga el barco, este sistema que ya es más manual sigue funcionando. O sea, él está casi seguro que allí, creo que le llama el retromotor o algo por el estilo, que en esa cabina que está el timón de emergencia para controlar el barco si falla el resto del sistema, no había nadie o no dio tiempo de que esta gente llegaran ahí, pero es que de hecho, por ley, tiene que haber alguien permanentemente de guardia ahí, en ese timón de emergencia, precisamente para evitar O sea, ya este va, tipo espera. de errores. Ese barco tiene esa cabina particular que es manual. Sí, Y no, sí, sí, sí. no se le dio uso porque no dio tiempo No de que hicieron nadie nada, llegara. no Oh. hicieron nada, no hicieron nada. Bueno, De ellos hecho, lo que otra cosa lograron que fue alertar, ¿no? O sea, estas personas sí, cuando vieron que esto ocurrió y fue lo que hizo que la misma policía trancara el tránsito para que no ujú, para que no pasaran más exacto. carros por ahí, pero no les dio tiempo a avisarles a estas personas que seguían ahí Cogió trabajando, como 5 o 6 carros que estaban arriba del puente y los que estaban trabajando. los que estaban El, trabajando. el accidente nos sorprendió y imagínate, lamentablemente están desaparecidos y ya se presume que están muertos porque se Sí. calcula que a esa hora, 1 y pico de la madrugada, el agua debía tener en promedio unos 3 grados Celsius, más o menos. Wow. Cuando hablamos de 3 grados Celsius, imagínate, la hipotermia La y lo hipotermia y otro. más el golpe con todos esos escombros, Y lo otro, la caída desde el puente, 15 metros, ¿no? el capitán Jurado calcula exactamente que está en unos 180 pies, unos 15 metros más o menos. O sea, Sí. quien sobrevive al impacto de esa caída, que es violento, caer en un agua helada y Nada. además en esa zona por donde pasan los barcos tiene más de 50 pies de profundidad. Eso es lo otro, por supuesto, Wow. tiene que tener calado suficiente para que pasen estos Claro. grandes barcos, pero de acuerdo con él, ahí se cometieron 2 graves errores. Uno es, no pusieron los frenos y usted me va a decir, ¿qué freno? Los barcos no tienen freno, al igual que no tienen ruedas. Sí, siguen teniendo freno y el freno se llama ancla. El Y ancla. simplemente él dice que había todas las condiciones, incluso manual, se puede hacer si se pierde el sistema eléctrico para bajar el ancla a toda velocidad y frenar cualquier tipo de barco. De hecho, tienen varios anclas, pero además de esto, él estuvo apuntando, Silibet, que a uno se le puede apagar un carro, ok, en un momento determinado, pero es muy extraño que se apague un barco, porque además los barcos tienen sistemas de emergencia, tienen generadores. Imagínate tú, si todos los barcos que navegan en el mundo completo, algunos que son del tamaño de ciudades completas, Ujú. barcos de carga, los cruceros, imagínate tú Los que cruceros. tuvieran un solo sistema de electricidad sin un backup de generación. Claro. ¿Cuántos muertos no hubiera en este mundo continuamente por los accidentes? Porque pierden el control constantemente. O sea, ahí pasó algo y sobre todo fue una gran negligencia. Bueno, según la nota y las noticias, todavía no lo asocian como con algo terrorista, un ataque terrorista o por No, el no, no, estilo. no, no, aparentemente Nada. no. De hecho, Pero sí llama la atención que teniendo todas estas armas en sus manos para poder frenarlo, digamos, no se le haya prendido el bombillo a ninguno. Es raro. O sea que esta gente que iba ahí dentro, estos tripulantes, no tenían ni idea de cómo maniobrar, si en este caso
se presentaba una situación como esta. Es lo extraño, ¿no? Y siendo que es un barco tan grande, que no vaya alguien, digamos, con ese estudio de poder maniobrar un acto de esto, es raro. Porque si este venezolano que se ve que es experto en lo que está diciendo, desde afuera lo ve, es muy extraño que los tripulantes no hayan podido hacer nada. Claro, se ve todo como muy rápido, ¿no? No sé si tú ves en el video, él se va acercando, o sea, es como lo que ellos lo más que pudieron hacer fue alertar en la llamada. Aquí hay problema. ¿Dónde está el timón de la popa? Espérate, ¿por qué no tiramos el ancla? No sé, si hubieran podido hacer varias cosas. El tema es que ya se empiezan a hablar de grandes demandas contra la empresa propietaria de este barco y todo lo que viene ahora, porque estamos hablando que hay que pagar los muertos, hay que pagar los daños y son materiales. Pérdidas millonarias. ¿Cuánto puede costar rehacer ese? Y lo que está ocurriendo, ¿no? Que dejó incomunicada la mitad de la ciudad. Es un desastre. Y los barcos que no pueden salir. Sí, ahora lo que es el tráfico marítimo se va a... y la cadena de suministro, por supuesto, se va a paralizar muchísimo más, se va a paralizar, correcto, como tú bien dices, porque había barcos ahí en puerto cargando, había barcos llegando, que tienen que pasar obligatoriamente por debajo de este puente. Pues ya veremos que de pronto, después que pase todo esto, aún no tienen ni siquiera idea de lo que pueda costar hacer ese puente, ¿no? De la pérdida que se tiene. No tienen un número, porque no... El de Baltimore. Bueno, no. Yo creo que muy pocas gente tendrían un número de cuánto sería, pero a nuestro presidente ya se le ocurrió quién va a pagar el puente. Ajá. ¿Y quiénes vamos a ser? Tú, yo, tu esposo, mi esposa y todos los que nos rodeamos, porque él simplemente dice, bueno, vamos a pasar una ley por el Congreso para financiar la construcción de este puente, porque hay que remodelarlo, incluso dejarlo mucho mejor de lo que era antes. Y para eso, nada, pasamos una ley y se lo cobramos a la población. Pero ya eso salió. No. Eso es la idea de él. ¿Cómo solucionarlo? Meterle la mano en los bolsillos a los contribuyentes. Claro. Esa es la solución que tienen los demócratas para todos los problemas. Yo te iba a decir, lo que pasa es que los demócratas, o bueno, no sé, porque no puedo, pero parece que lo de ellos es siempre meterle la mano al capitalismo. Vamos a quitarle el que más tiene, volvió a subir. Pues ahora vamos a pasar al otro tema, señores, que ocurrió hace varios días, pero ha tenido repercusiones sin duda, y es el tema de el ataque que ocurrió en Moscú contra una sala de conciertos muy famosa. De hecho, fue el escenario del último Miss Universo que se celebró en Rusia, y ha sido, ya por supuesto había teorías conspirativas, porque hace no sé cuántos años una película que hicieron ahí, que era unos bandas de terroristas que secuestraban, pero es que eso es normal, señores. O sea, las películas de acción por lo general cogen lugares famosos en ciudades que son icónicas o que son desconocidas para la mayoría de los norteamericanos. Ellos tienen en cuenta primero el público americano. Y al público americano le llama más la atención si tú le dices que la película se desarrolla en Praga, a que si le dices que es en Chicago. Claro. Y lo mismo pasa cuando tú le hablas, no, tiene su acción en Rusia, en Sochi, en no sé qué, porque también le llama la atención lo desconocido que va a encontrar, como la policía, que no sé qué. Y para los guionistas es una oportunidad tremenda, o sea, de contratar personal en ese país, extras, bajar el presupuesto y al mismo tiempo mostrar, tú sabes, una realidad diferente que es muy llamativa. Entonces, si tú tienes una ciudad enorme como es Moscú, una ciudad que tiene siglos de existencia, y por supuesto tienes la sala de conciertos más famosa de toda la ciudad, por supuesto que a alguien se le ocurrió
hacer una película de acción que se rodara en ese lugar y le pidieron los permisos y lo hicieron ahí hace un montón de años, pero eso no significa de nuevo que los Estados Unidos han estado planeando y entonces le pasaron el soplo al director de la película, que se la CIA, y le dijo, oye, en 5 o 10 años vamos a hacer un atentado, vamos a penetrar con un grupo terrorista. ¿Por qué tú no haces una película de esto? ¿Para qué? Para que se vea, a ver qué reacción tiene la gente. No, eso es estúpido, señores. Tiene que ser realista. O sea, pudiera pasar. Yo no digo que no pase nunca, pero creo que las teorías de conspiraciones tienen algunas sustento, otras más y otras menos. Y esta como que no se sostiene mucho, sobre todo porque ¿quiénes son los atacantes? Un poquito, vamos a entrar en contexto, Silibet, y ponerles un videito que es un resumen de lo que sucedió para sobre eso, entonces, sobre eso comentar un poquito y analizar por qué pasó esto, etcétera, etcétera. Russia says 11 people have been arrested following Friday's deadly terror attack at a Moscow concert hall. It includes 4 suspects who today appeared in court as mourners are continuing to pay their respects outside the venue where the attack took place. In laying flowers, they honoured some of the 139 people killed. Matthew Chance is in Moscow, and I must warn you, some of the images you are about to see are deeply disturbing. Bloodshed at the concert hall near Moscow. Gunmen running amok before setting the crowded building ablaze, killing more than 130 people inside. Now the suspected attackers from Tajikistan in Central Asia have appeared in a Moscow court, looking battered amid reports of a brutal interrogation. The Kremlin is refusing to comment on allegations of torture. A disturbing video has emerged of the suspects being run down by Russian security forces and ruthlessly beaten. One appears to have had part of his ear cut off on camera during questioning. Electrocution and beatings have also been shown. Meanwhile, eyewitnesses are recounting the terrifying ordeal they endured last week. They didn't scream or tell anyone to take cover, recalls Anastasia. They were just walking around and gunning everyone down, methodically and in silence, she says. It's an outrage that's left many here shocked and questioning just how safe in this country they really are. Well, as Russians mourn the victims of this attack, the Kremlin is defending its own security services amid criticism it failed to heed intelligence warnings from the United States and others. And while ISIS has repeatedly said it carried out the attack, the Kremlin is still trying to implicate Ukraine, raising concerns it may use this tragedy to rally support for its war. And divert attention from the fact that Russia these days feels deeply insecure. Matthew Chance, CNN, Moscow. Qué lástima, qué tristeza lo que esos ciudadanos están pasando y en el foco en el que está el Kremlin. Sí, de hecho, número uno, me llama la atención no solo la crueldad de los atacantes, que bueno, que si es ISIL o el Estado Islámico, como ellos también se hacen llamar, que todavía quedan algunas células dispersas por ahí, aunque durante el gobierno de Trump fue prácticamente destruido, con la ayuda, por supuesto, no solo de Estados Unidos, sino de parte de la OTAN. El Estado Islámico, que había tomado varios territorios y se iba ampliando. Realmente ellos estaban amenazando con llegar prácticamente a España. Ellos dicen que ellos plantean que el objetivo es la toma de territorios hasta conseguir dominar toda Europa prácticamente. Pero bueno, afortunadamente no lo lograron, fueron destruidos. Una de las características del Estado Islámico es que es un grupo sunita radical que no respeta ni siquiera el tema de las religiones. O sea, por lo general, los sunitas están en guerra perpetua contra los chiitas por este concepto religioso
de que si uno cree que el profeta es Mahoma y entonces mientras que los otros parten de que no, que son creo que unos cuñados de Mahoma o unos familiares. Tienen una bronca religiosa aquí sobre a quién le fue revelada la verdad del Islam, pero entre los chiitas y los sunitas. Pero el tema es que se odian radicalmente ambos grupos en su mayoría, se atacan continuamente y es un conflicto que ha durado varios siglos y va a ser muy difícil, creo, de resolver. En este grupo en particular, el Estado Islámico, que está compuesto en toda su totalidad por sunitas, por miembros de la tribu sunita, cuando capturan a adversarios que han sido sunitas o ocupan poblaciones donde viven otros sunitas, los masacran como si fueran normal, como si fueran insectos. O sea, ellos no están en esto que hasta ahora existía de que los sunitas entre sí se apoyan, se respetan y todos van contra los chiitas, contra la otra rama. No, no, no. El Estado Islámico no cree ni en su abuelo, o sea, no cree en nadie. Y masacra a quien sea sin importar la creencia que tenga o cuál es la rama del Islam que sigue. Y en el caso particular de los rusos o de Putin específicamente, que es la cabeza pensante en esto, ellos les viene muy bien porque a Putin, queremos decir, porque es como un show, es como un entretenimiento que le roba protagonismo al tremendo fracaso de la guerra contra Ucrania. Pues, por supuesto, ¿qué persiguen las autoridades rusas? Que los detenidos confiesen que no son de ISIS, no son musulmanes, sino que son ucranianos o que trabajan para Zelensky, para la inteligencia ucraniana y que es lo que quieren hacer ver. Un sabotaje de Ucrania. Entonces, o que en el peor de los casos digan, bueno, está bien, somos ISIL, somos del Estado Islámico, pero Zelensky nos contrató por una fortuna tremenda, o las fuerzas de seguridad ucranianas fueron que nos contrataron y ellos son culpables de esto. ¿Por qué? Para buscar a la ira del pueblo más hacia los ucranianos y tener más éxito con el reclutamiento masivo que están haciendo, que cada día se le escapan miles y miles de muchachos jóvenes que no quieren ser reclutados. Y bueno, pero señores, tiene toda la lógica que efectivamente ISIL o el Estado Islámico haya querido vengarse de Rusia, de los ciudadanos rusos en particular, porque los terroristas son así, siempre los objetivos de ellos son civiles, son gente que no se pueden defender, no toman cuarteles militares, ni mucho menos, sino que van contra la población más vulnerable. Y se suponía que si Rusia es enemiga en estos momentos de los Estados Unidos, deberían ser aliados. Bueno, pues no es así. El tema es que el Estado Islámico se la tiene montada, como quien diría, a Rusia por Afganistán, o sea, la presencia en Rusia la presencia rusa en Afganistán, y también el tema de Chechenia, de la guerra de Chechenia, que fue que Rusia retomó a una república que se creó en Chechenia, una república separatista, y el ejército de Putin sofocó aquella revuelta y masacró a todo el que tenía que masacrar, pero volvieron a recuperar el territorio checheno. Entonces ahí murieron muchos sunitas de la tribu religiosa de ellos y ellos no se lo perdonan. Entonces han tenido múltiples enfrentamientos. Sería completamente lógico que esto fuera real. Ya han salido teorías de la conspiración, que si no, que si esto puede ser pagado por los ucranianos, etcétera, etcétera. Muchas teorías que le hacen un favor tremendo a Putin. No sabemos realmente qué puede estar detrás de todo esto, si no es ISIL realmente por su propia bandera, o realmente es una operación de falsa bandera y es otro grupo o un tercer país que se lo encargó ISIL. Ahora, hasta este momento, en todas las décadas que llevamos enfrentados con el Estado Islámico, no recuerdo ninguna otra operación que haya hecho el Estado Islámico por orden de ningún otro país, ni porque le hayan pagado, ni mucho menos. Ellos no se consideran mercenarios ni que trabajan para nadie,
salvo para sus propios intereses. O sea, se está dando un tema en América Latina que no había visto antes, y es Petro enfrentado a Maduro, pidiéndose la cabeza a los dos. Sí. Esto es una cosa bien interesante, y es que se debe a que, acuérdate que en América Latina hay muchos gobiernos socialistoides, medio comunistas, etcétera, etcétera, pero algunos son moderados y otros son Extremos. de extremistas. Pero pues en este momento que Petro está tan débil, tiene que dar una imagen de que es un demócrata, que respeta las reglas, y entonces, claro, hace un pronunciamiento sobre las elecciones en Venezuela, diciendo que es bochornoso lo que haya pasado, que no le dieron oportunidad no solo a María Corina Machado, que era la candidata original por la que votaron más de 2 millones de venezolanos, sino tampoco a su sustituta, que ni siquiera la dejaron inscribirse. Y que sin embargo a última hora apareció Rosales como sacado de un sombrero y se inscribió, y él dice que bueno, ya que no hay más ningún opositor, que nada, que cuente con él. Pero la gente sabe por dónde viene Rosales, desgraciadamente. Ahí quizás tú puedas aportar un poquitico de información sobre qué tú crees que va a terminar pasando en Venezuela con este tema. Una serie de sucesos, unos más relevantes que otros. Y finalmente, pues ocurrió lo que todos temíamos, que el presidente, o bueno, el legítimo de Maduro no iba a dejar realmente hacer unas elecciones transparentes, porque como bien tú dijiste, ya el pueblo no va a elegir, va a votar, porque todos estos candidatos que se han inscrito en el CNE bajo su nombre de oposición realmente le han hecho ojo desde hace mucho tiempo a la dictadura. Entonces no podemos decir de que vamos a tener elecciones. María Corina, después de estar inhabilitada durante 15 años por una tontería, porque realmente la inhabilitación que le imputaron fue que no declaró en su declaración de impuestos unos estatiques, la cosa más absurda, como siempre pasa con las dictaduras. Claro. La inhabilitan, y entonces de este tema nosotros no habíamos hablado más, porque realmente pues no veíamos el as bajo la manga que ella iba a tener, realmente no veíamos un camino como tal a las elecciones. Vimos una luz cuando el viernes pasado ella sacó a reducir la candidata, lo que todos esperábamos que ella hiciera, pero como no se veía venir, pues estábamos como en reserva. Saca a Corina Yoris y empieza la lucha de inscripción. Ella tenía bajo su apoyo a la MUD y a Un Nuevo Tiempo. Da curiosidad que cuando están en esta rueda de prensa, que María Corina nombra a Corina Yoris como su ejemplar, como su delegada, su representante, no aparece por ningún lado Rosales. A ver, sí estaba un representante de Un Nuevo Tiempo, pero Rosales como tal no estaba. No hubo a Rosales ahí nunca. No, él nunca estuvo. Entonces, ya luego que pasa todo esto, aparte de que el régimen solamente dejó un lapso de tiempo bien corto para las inscripciones, entonces el fin de semana no nos dejan inscribir esas dos tarjetas digamos, para inscribirse, que era la MUD y Un Nuevo Tiempo de la Mesa de la Unidad, estaba, digamos, inhabilitada. Pero el gobierno nunca se pronunció, llegó el lunes, que hasta el lunes 25 era que tenían chances, y de la nada, sin avisarle Manuel Rosales a María Corina ni a ninguno de la Mesa de la Unidad que ellos tenían, ninguno del comité, se inscribió. Entonces ahí ya luego en la rueda de prensa que hace María Corina se deja entrevisto, digamos, es un avance en cuanto a la comunidad internacional, porque estamos dando a conocer lo que realmente es el régimen, ¿no? Correcto.
de que su oposición le han escogido a dedos, no ha sido elección. Entonces no va a haber una elección, Jadir, si los venezolanos que tienen chance a votar, que pueden votar, que están en otros países, no lo pueden hacer. ¿Cómo van a haber elecciones si dentro del país tú no puedes elegir? Porque sabemos, o sea, no es un secreto para nadie que todas esas personas, esos 13 candidatos que están allí, son opositores que le han hecho ojo al régimen. Y Manuel Rosales volvió nuevamente a sacar su cara. Esa es el pueblo esperaba que María Corina dijera, no, bueno, ahora vamos a apoyar a Rosales. No, ella reiteró que su única candidata era Corina Lloris. Entonces ahora este hombre sale diciendo que bueno, que él no podía dejar a los venezolanos desamparados porque él le dio el apoyo a María Corina, le dio el apoyo a Corina Lloris, y en vista de que sus tarjetas no estaban activas, pues entonces él va a dar la cara por el pueblo. Pero las estadísticas están por el piso. Ese hombre no, el venezolano no lo quiere, porque sabe perfectamente que en términos coloquiales tiene rabo de paja con el régimen. Él hace parte de un bulto más de esa oposición traidora, porque es lo que son unos alacranes. Él para la comunidad internacional, tengo entendido que es otro alacrán. ¿Por qué? Porque para la comunidad internacional, felizmente, tenemos de que María Corina es nuestra cara. María Corina es la cara de la oposición. Quien tuvo más del 80% en las primarias, entonces ella es oposición. ¿Qué se deja entrevisto ahora? Bueno, que el régimen una vez más incumplió con el Acuerdo de Barbados, una vez más incumplió con el pueblo venezolano, una vez más incumplió con todo lo prometido en tener unas elecciones libres. Eso es lo que no vamos a tener. Ahora esperamos un plan C, un plan D de María Corina, todavía no sale a la luz, ahora no sabemos qué otro paso se va a dar, pero lo que yo sí sé es que Venezuela tenía una esperanza con estas elecciones, con este tema de María Corina. Ella está inquebrantable, pero Jadir, lo que próximamente puede venir es de nuevo una cantidad de migración increíble, nuevamente. Sí, otra avalancha. Es otra avalancha que vamos a tener porque la gente está, así como en Cuba, están en crisis. Venezuela cada día está peor con ese tema de los servicios públicos, de la economía, de la tiranía, de la represión. O sea, no es un secreto para nadie que para los jóvenes está cada día más difícil hacer vida y crecer en Venezuela. Y estas elecciones eran parte de la esperanza que se tenía. Yo pienso que aquí si hay algún responsable, digamos que hay dos responsables. Uno, por supuesto, es Maduro. Bueno, digamos tres responsables. Uno, por supuesto, es Maduro. El otro es el régimen cubano, por supuesto, que maneja toda la policía política, el andamiaje, y que no se puede permitir que la dictadura venezolana, que le da oxígeno cada vez que puede, se desplome. Y el tercer gran responsable y que podía haber evitado mucho de esto es este gobierno, o sea, es esta administración que tenemos acá, de un señor mayor que le gustan mucho los helados, para no pronunciar el nombre. El gobierno de Estados Unidos se pronunció nuevamente y le pidió a Maduro que tomara en cuenta que María Corina, su candidata delegada, que tomara en cuenta su candidata delegada, que la dejara inscribirse. Había una prórroga con el CNE, pero nada de esto ha pasado hasta el día de hoy. Yo personalmente tengo la opinión que la elección, de hecho, la designación de Corina Lloris por parte de la Mesa de la Unidad y de María Corina Machado, pienso que fue una buena decisión, puesto que, como tú bien decías, es una señora sin ningún historial político, de un enfrentamiento directo, no la pueden vincular que sea a la CIA, al FBI, a todos los grupos que a ellos les gusta, pero además de eso, con unas credenciales académicas excelentes. Y pienso que esta señora, siendo filósofa, con un ejercicio
en simultáneo de ser profesora durante mucho tiempo de historia, de cátedras internacionales, miembro de la Academia de la Lengua Española en Venezuela, de hecho, ocupando el asiento nada más y nada menos que de Rómulo Gallegos, o sea, le da un prestigio tremendo y hubiera sido muy difícil para el régimen tiránico de Venezuela cuestionar a esta señora, pero además habría que ver cómo se iba a desenvolver esta señora, por ejemplo, en un presunto debate o en las declaraciones que vivía. Porque estamos hablando que esta señora era experta en lógica, con lo cual pudiera haber dado una pelea tremenda. Tremenda. Porque Y aparte lo primero que era tienen estos gobiernos es que no tienen lógica. Era profesora de la universidad, pero ahí Exacto. solo se deja entrevisto. Bueno, otra de las cosas que quisieron imputarle era que ella no era venezolana, que tenía una doble nacionalidad, que tenía nacionalidad uruguaya, y ella salió aclarando que sí, su esposo, quien ya es fallecido, era uruguayo, pero ella nunca optó por esa nacionalidad. Ella es venezolana, de padres venezolanos, entonces ya por ese lado la teoría se les cayó. Como no lograron encontrarle nada, pues ahí ya solo se deja entrevisto que el régimen está más débil que nunca, dijo María Corina, porque no, o sea, no le dio pie, no dejó de que si ellos estaban tan seguros que van a ganar, ¿por qué no dejó de que esta señora se postulara? Una señora académica. Bueno, ahí ya podemos ver. Ellos, mira, según las encuestas, Maduro tiene el 80% de rechazo. De rechazo. ¿Ves? Entonces, es un tema, es un tema. Y ya con todos los demás candidatos, pues ni se diga. Todos son unos alacranes, bichos malos que no se puede llamar una elección. Y yo creo que de hecho es muy inteligente lo que acaba de hacer, por ejemplo, el presidente Milei. Creo que Maduro no se esperaba esta respuesta, porque ¿qué pasa? Ellos aprenden continuamente de la escuela de la seguridad del Estado en Cuba y de la represión. Y entonces, ¿qué seguía contra la embajada de Argentina? Bueno, si varios miembros de 20 Venezuelas que estaban perseguidos por la policía política de Maduro y corrían riesgo, por supuesto, de ser encarcelados, torturados y todo lo que sabemos, se refugiaron en la embajada argentina, y cuando Argentina acoge como refugiados políticos a estos miembros de 20 Venezuela, empiezan las amenazas, después corte de luz, del agua, etcétera, etcétera. Y lo otro que venía era, porque esto es un guión, que seguramente le iban a retirar la protección que cada país le otorga a las embajadas, ¿no? Claro. Aquí, para provocar, por ejemplo, un grupo de falsos refugiados que se presentara y causara tumulto, etcétera, etcétera. Claro. Pero Milei, y también eso puede ser un motivo para poder suspender las elecciones. Exacto, exacto. Pero Milei se adelanta a esto y envió de inmediato guardia diplomática argentina para proteger su propia embajada. O sea, en caso de que Venezuela retirara la guardia diplomática, ellos estaban a salvo. Pero bueno, Maduro, ¿cómo contesta esto? Cuando ve que no puede provocar un incidente internacional, retirando la protección y colando para allá adentro quizás a un grupo de rufianes y delincuentes y todo tipo que diga que también son opositores y miembros de 20 Venezuela o de la oposición en general, cuando ve que no puede hacer esto, ahora ¿cuál es el paso que da tan reciente como hoy? Decir, bueno, espérate, quedan expulsados todos los diplomáticos de la embajada argentina. Aquí no puede quedar ni el perro. Por lo tanto, yo no sé qué van a hacer. Recordemos lo que estábamos hablando hace un ratico, que Petro está en un estado muy débil, quiere impulsar su constituyente a toda costa. A toda costa. Y por eso se da el lujo de criticar a Maduro y decir que caramba, no fue correcto, que no permitieran a María Corina postularse, ni a su sustituta, que eso realmente y él no se es una refugia democracia, en el tema del pueblo. Es que el pueblo es quien elige, es que el pueblo, sin pueblo entonces no tenemos país. Sin pueblo, el mismo discurso populista que tienen todos estos comunistas izquierdosos. Y entonces, por supuesto, ahora entonces tienes una guerra verbal entre Petro y Maduro.
que uno pensaría hace varias semanas que era impensable, donde Maduro le contesta que hay... Que no me extrañaría, Jadir, que sea todo parte puede ser un montaje también. un tratado detrás de cortinas. Y de hecho, señores, bueno, entonces con este tema concluimos la conversación que tuvimos hoy y nada, muchísimas gracias por seguirnos como de costumbre. El programa está teniendo muy buena aceptación, se lo agradecemos a ustedes. Se ha sumado muchísima gente a nuestro canal. Les pedimos que por favor nos den un like para llegar a más personas, que el algoritmo de YouTube recomiende el programa, porque como tratamos ciertos temas que son sensibles, pudiéramos enfrentar en determinados momentos, ya ha pasado, la penalización de YouTube, que no nos muestren lo suficiente o que nos pongan lo que se llama un shadow ban. Entonces, gracias a todos. Gracias. Muy buen programa, Silibet, y te dejo por favor para que tú despidas. Ok, esto fue todo por hoy en Conteo Final. Nos alegra haber tenido el análisis de todos estos temas importantes. Nos vemos en un próximo episodio. Como dijo Jadir, no olviden darle like y compartir si les gustó este contenido. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora es que bendiga.